Nuevamente, buenas noches. Agradecemos sinceramente su paciencia para acompañarnos en esta reunión. A los más de 2100 asistentes, en este momento estamos reunidos. Para la red de colegios Mano Amiga, es un gusto recibirlos en nuestras conferencias magistrales, las cuales buscan ser un espacio de reflexión y aprendizaje sobre temas relevantes de lo que vivimos en el día a día. En esta ocasión, después de unos problemas técnicos ya superados, nos acompaña el doctor Jesús Amaya Guerra con la conferencia Niñas TikTok y Niños Videojuego. Él es licenciado en Educación con maestría en Desarrollo Organizacional por la UDM, con 39 años de experiencia en docencia, que van desde secundaria, preparatoria, licenciatura y maestría, tanto en México como en los Estados Unidos. Él es conferencista nacional e internacional, autor y coautor de más de 23 libros, tanto en español como en inglés. Participa como conductor del programa de radio ¿Y ahora qué hago? Participación en la televisión en el segmento Revoltijo Familiar. Es conductor del programa de televisión Tiempos de Familia y además es columnista semanal del periódico El Norte, entre muchas más importantes funciones. Bienvenido y cedo la palabra a nuestro invitado, doctor Jesús Amaya Guerra. Doc, ¿puede ¿Me activar su escuchan? micrófono? Sí, ya. ¿Me escuchan? Listo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Ok, ahora sí, perfecto. Antes que nada, una gran disculpa. Realmente tuve un imprevisto muy grande y además ahorita la dificultad para conectarme. Realmente una gran disculpa y perdón por esto. Voy a ser rápido en mi presentación. Es un tema muy importante, papás, ya que nuestros hijos realmente están enfrentándose a nuevas tecnologías. Y estas nuevas tecnologías muchas veces no sabemos cómo ayudar a nuestro muchacho para poder tomar buenas decisiones. Y para ello voy a utilizar algo en material que hemos escrito, uno que está ahí en pantalla, El cerebro, mi mejor amigo y peor enemigo. En este libro analizamos de cómo la tecnología afecta tanto positiva como también negativamente a nuestro cerebro. Pasamos a la siguiente, por favor. Y este es un punto muy importante que tenemos nosotros que tomar en cuenta en este desarrollo. Fíjense bien, uno de los puntos esenciales, papás, para poder educar bien a tus muchachos es que nuestros hijos tomen conciencia de cómo el cerebro funciona. El órgano más importante para aprender, el órgano más importante para recordar, el órgano más importante para percibir, para tomar decisiones, ¿sí? Para adaptarnos a situaciones nuevas, es el cerebro. Y entre mejor conozcamos cómo funciona el cerebro, nuestros hijos tomarán buenas decisiones. Voy a explicar por qué. Pasamos a la siguiente, por favor. Voy a dar un ejemplo de esto. No sé si ustedes han visto esta serie de televisión, The Big Bang Theory. Podemos observar, las personas que han visto es un grupo de científicos, genios, en donde el protagonista es el que está abajo, un poquito a la derecha, que es Sheldon. Sheldon es un gran genio que al final del programa gana el premio Nobel de física, precisamente. Bueno, y él tiene una novia que está al lado izquierdo en la parte superior. Y ella en el programa se llama Amy, pero ella en la vida real es Mayim Bialik. Mayim Bialik es una persona muy importante, puedo explicar por qué. En el programa de Big Bang Theory, Amy, la novia de Sheldon, es una neurocientífica. Bueno, en la vida real, Mayim Bialik es neurocientífica, tiene doctorado en neurociencia, es una muchacha sumamente inteligente, muy, pero muy brillante. Ella participa en una gran cantidad de programas de concursos con niños genio. Entonces es una muchacha muy brillante. Ahora bien, ¿por qué quiero hablar de ella? Porque ella tiene una autobiografía muy interesante en donde ella explica y presenta que ella tiene antecedentes familiares con grandes problemas emocionales. Ella habla en su autobiografía
que tiene familiares con antecedentes suicidas, tiene ella familiares con serios problemas de depresión, con trastornos compulsivos obsesivos, tiene igualmente familiares con serios ataques de pánico, por ejemplo, y de ansiedad. Entonces, ella vive precisamente en carne propia estos problemas emocionales. Ahora bien, ella, antes de iniciar precisamente el programa, ¿sí? En su primera serie, ella tuvo que ser internada, fíjense bien, ella tuvo que ser internada, ¿sí? En una clínica porque ella sufrió un cuadro severo de depresión. Ella estuvo como 4 o 5 meses en un cuadro precisamente muy fuerte de depresión y con pensamientos suicidas, ella en la vida real. Y lo que me llama la atención, pasamos a la siguiente, es que en su autobiografía escribe y dice lo siguiente: estudiar neurociencia me ayudó no solamente a entender mis problemas, sino también a solucionarlos. Pasamos a la siguiente, por favor. Y este es un punto muy importante, que ella ha utilizado precisamente en la neurociencia como punto esencial para ayudarnos a entender mejor no solamente nuestro cerebro, sino también tomar buenas decisiones. Y aún más, ella ha escrito más de 10 libros. Pasamos una más. Y entre esos libros que ha escrito, hay 2 que me llaman la atención. Un libro orientado hacia las niñas y el otro libro orientado hacia los niños. Y este punto es muy importante porque en estos libros ella les ayuda a estos muchachos a entender su cerebro para tomar buenas decisiones. Pasamos a la siguiente, por favor. Y esto es algo bien importante, muy importante, sobre todo en que nosotros tenemos que ir analizando el por qué es importante el tomar buenas decisiones usando el cerebro. Y voy a explicar un punto muy importante. Si podemos pasar las siguientes, por favor. Creo que está un poco, bueno, no sé, a lo mejor es mi computadora, pero está un poco lento el cambio de diapositivas. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, voy a continuar entonces. Sí les estoy pidiendo que pasen las siguientes, por favor, rápidamente, porque creo que va un poco lento en este proceso. Y para entender, es algo bien importante hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es más fácil educar, niños o niñas? Pasamos una más, por favor. Y este es un punto que yo se los hago a ustedes, papá y mamá. Según su experiencia, ¿qué es más fácil educar, niños o niñas? Fíjense algo interesante, en un estudio que se hizo en Estados Unidos a más de 500,000 padres de familia con niño y niña, comentado el 54% de los papás dijeron que es mucho más fácil los niños y el 27% la niña. Pasamos una más. Y esto es algo interesante, porque cuando yo hago esta pregunta en forma presencial, inmediatamente encuentro que hay muchos papás que también dicen que son las niñas. Observen esta gráfica. Esta gráfica a mí me impacta muchísimo. Es una gráfica longitudinal desde 1948 hasta el año 2018. El color verde claro, que es en la parte superior, son papás que dicen que son niños más fácil. El color verde más oscuro son niñas, y un color un poco más gris que está más abajo dice que son AM. Observen que en los últimos 70, 80 años, los papás piensan que es mucho más fácil educar un niño que una niña. Sin embargo, observen en los últimos 20, 30 años, se observa que el gap, la diferencia entre niños y niñas, es mucho mayor. En otras palabras, hoy hay más papás que piensan que es mucho más fácil el niño que la niña. ¿Pasamos una más? Y esta es una pregunta que a mí me hacen constantemente. ¿Qué es más fácil educar? Y mi respuesta, ahora sí, mi respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende de la edad de los niños. Y eso quiero explicar porque esto es muy importante cuando hablemos de las redes sociales. ¿Por qué depende? Por lo siguiente. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil educar entre 1 año y 11 años? ¿Sí? Definitivamente, y lo dice la neurociencia, muchas excepciones, papá. Fíjense lo que estoy diciendo, hay muchas excepciones. Pero en promedio, los papás y la neurociencia nos dice que es mucho más fácil educar una niña entre 1 y 10 y 11 años. ¿Por qué? La razón más importante es la siguiente, papás. La niña en general madura más rápidamente que el niño, a una razón de 2 años, 2 años de diferencia. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién empieza a hablar primero, el niño o la niña? Pues la niña. ¿Quién empieza a leer primero? La niña. ¿Quién hace la tarea? La niña.
¿Quién tiene generalmente las mejores calificaciones? La niña. ¿Quién aprende mejor el inglés? La niña. ¿Quién es más bonita? Pues la niña, definitivamente. Yo sé que hay excepciones. Pero en general, la niña en los primeros años es mucho más fácil. Porque el niño tiene, en el proceso madurativo, simplemente es mucho más lento. Entonces, el niño generalmente tarda en hablar, tarda en leer, el niño generalmente no le gusta hacer la tarea, el niño es un poco más distraído, el niño es un poco más inquieto, el niño es más difícil que se pueda controlar, es un poco más impulsivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, viene la siguiente pregunta. ¿Qué es más difícil educar entre los 11 años y los alrededor más o menos 17 años? Es más difícil hoy la niña. Yo sé que el niño siempre va a ser problema. El hombre siempre es problema desde el año hasta los 99 años. El hombre siempre va a ser problema. Sin embargo, hoy en la adolescencia, la niña, la mujer, presenta mayores dificultades emocionales. Emocionales. Fíjense lo que estoy diciendo, papás. Lo que son las redes sociales genera una gran presión en muchas de las niñas por el aspecto de la aprobación, por ser aceptadas, por tener likes, por pertenecer. O sea, todo este elemento de comparación, hoy la niña está sufriendo tremendas repercusiones negativas. Este estudio que aparece en la pantalla es un estudio realizado en 73 países. Y la conclusión, porque tiene varias conclusiones, pero ahí está, ya copié la conclusión. Dice, si nosotros analizamos los 4 factores de salud mental como satisfacción en la vida, como estrés psicológico, como el aspecto de felicidad, como el aspecto de placer, dice lo siguiente, encontramos que las niñas tienen, con respecto a estos elementos de salud mental, tienen peor desarrollo que el niño varón. Y estoy hablando de los adolescentes. Y lo hicieron en 73 países. Y esto es algo muy importante. Necesitamos trabajar fuertemente con el niño y con la niña. El niño, entre 1 y 11 años, ahí voy a empezar a hablar ciertas implicaciones. El exceso de videojuegos, fíjense en lo que estoy diciendo, el exceso, no el uso cotidiano normal de videojuegos. Cuando hablo de exceso de videojuegos o exceso de redes sociales, hablo de más de 1 hora y media o 2 horas diarias. La Academia Americana de Pediatría es muy clara en este proceso. Dice, tenemos que limitar a tus hijos diariamente entre 1 hora y media a máximo 2 horas. Entonces, no es lo mismo un niño que juega un videojuego 1 hora y media al día que otro niño que juega 8 horas al día. No es lo mismo, papás. No es lo mismo. ¿Qué sucede con los videojuegos? Fíjense bien. Una de las implicaciones, hay varias implicaciones, pero una implicación muy importante es el aspecto de la atención. Empezamos a tener una generación cada vez más y más dispersa, con poca capacidad de atención. Microsoft hizo un estudio hace alrededor de 3, 4 años, en donde ellos encontraron que el animal más distraído del mundo era el goldfish, el pez dorado de la pecera. Y han encontrado que en ese mismo estudio aplicaron otro examen a niños entre 7 y 14 años y encontraron que el ser más distraído del mundo es el niño varón. El goldfish tiene una atención de 13, 14 segundos y en ese estudio el niño encontraron de 7 a 8 segundos. Y esto es un elemento crítico. Hoy el proceso de la atención es sumamente corta en esta generación y se debe mucho, vuelvo a insistir, al exceso, al mal uso de la tecnología. Cuando hablamos de estos factores que son muy importantes en el uso de las redes sociales, en el uso del internet, el uso de los videojuegos, es fundamental tomar elementos de la... Pasamos al siguiente, por favor. Siguiente. Sí. Es importante la siguiente diapositiva. Es importante entender un poco el cerebro adolescente para entender esto. Observen esta gráfica. Esta gráfica es crítica. ¿Cuál es la etapa o las edades en donde hay mayor riesgo del ser humano? En el eje de las X, horizontal, las edades, 10 años hasta 30 años. El eje vertical de las Y, poco riesgo y alto riesgo. Se observa en la gráfica, en los estudios, que el mayor riesgo del ser humano está en lo que es secundaria y preparatoria. Es crítico. Pasamos a la siguiente. Y esto es algo fundamental.
El uso excesivo de redes sociales, tenemos que cuidar sobre todo en la adolescencia. Y observen esta gráfica. Esta gráfica del doctor Steinberg impacta. La línea continua es el desarrollo madurativo a nivel cognitivo, intelectual y abstracto. Y la línea punteada es el desarrollo madurativo, pero del aspecto socioemocional. Observen el gap. O sea, a los 14, 15, 18 años, nuestros hijos adolescentes razonan, argumentan, ¿sí? Como casi un adulto, casi un adulto. Pero a nivel emocional, papás, el muchacho, desafortunadamente, tiene un gran gap, una gran diferencia, por lo cual necesitamos ayudar a nuestro muchacho a tomar buenas decisiones, porque el muchacho orienta sus decisiones en el placer, en lo que me gusta, en lo que yo deseo. ¿Sí? No en lo que yo debo y necesito hacer. Y este es un punto muy importante. Pasamos a la siguiente. Y este aspecto de la tecnología hace y fomenta muchísimo este elemento de la diferencia de placer. Y voy a explicar por qué. Observen esta gráfica. La edad se observa con una línea, a ver, la adolescencia. Se observa el lóbulo prefrontal, que es esta parte del cerebro. Este es lo último que madura del cuerpo humano y del cerebro, es lo último que madura. Maduraba, ¿sí? 18 años, 20. Hoy la neurociencia dice que madura a los 25 años. Y ahora está diciendo la neurociencia que esto está madurando más tardíamente en el hombre hasta los 27, 28 años. El lóbulo frontal, aquí están las decisiones, papás. Estas las decisiones. Aquí está la empatía. Aquí está el control de impulsos. Aquí está la jerarquía. Aquí está la persistencia. Aquí está el inicio de tarea. Aquí está el manejo del aburrimiento. Aquí está la adaptación. Hay una gran cantidad de funciones ejecutivas que aquí está. Y observen, esto tarda en madurar. Sin embargo, observen la línea roja. Madura más rápidamente el núcleo accumbens. ¿Qué es el núcleo accumbens? Se encuentra en el sistema límbico y el núcleo accumbens produce lo que se llama la dopamina. Pasamos una más, por favor. La dopamina. Madura más rápidamente en el niño varón lo que es la dopamina. ¿Y qué es la dopamina? Pasamos una más. Es realmente un neurotransmisor, otra más, que produce placer. Es la molécula más, otra más, por favor. Es la molécula del placer, es la molécula del más, es la molécula de la motivación. Hoy, la generación de hoy de los muchachos son adictos a la dopamina, es uno de los riesgos más grandes. Y la tecnología, tanto redes sociales como videojuegos, produce una gran cantidad de dopamina porque el núcleo accumbens está madurando, está muy sensible. La dopamina, papás, es la causa de las adicciones. ¿Por qué una persona es adicta al alcohol? Porque produce mucha dopamina, produce mucho placer. Y el problema es, como el núcleo accumbens está apenas madurando en la adolescencia, no es lo mismo tomar un shot de tequila a los 12, 13 años que un shot de tequila a los 25 años. No es lo mismo. El shot de tequila que produce la dopamina, puede producir la dopamina a los 12 años, se produce mucho mayor cantidad que a los 25 años. Por eso, hoy, de cada 10 adictos, fíjense bien, 10 adultos adictos, 9 empezaron la adolescencia. 9 empezaron la adolescencia. Pasamos una más, por favor. Una más. Y esto es algo crítico, papás, que tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy nuestros hijos están siendo expuestos a una sobreestimulación. Pregunta, ¿quién de ustedes les gusta comer? A mí. ¿Por qué nos gusta comer? Porque el cerebro produce dopamina. ¿Quién le gusta leer? A mí me encanta leer. ¿Por qué? Porque el cerebro produce dopamina al momento de leer. ¿Quién le gusta dormir? Produce dopamina. ¿Quién le gusta el deporte? Actividad física, dopamina. Hay una gran cantidad de actividades naturales diarias que producen dopamina para sobrevivir. O sea, ¿por qué el comer produce dopamina? Para producir placer y poder comer y no morir de hambre. ¿Por qué el dormir produce dopamina? Para producir placer y que nos dé motivación e interés para dormir. Es algo importante. Sin embargo, papás, hay actividades, hay sustancias que producen mayor cantidad de dopamina, como se observa en la gráfica. Lado izquierdo, una persona está comiendo, los puntos amarillos, los círculos amarillos, es la dopamina. Lado derecho es una persona que está consumiendo cocaína. Observen la cantidad de dopamina, mucho mayor. Por eso, la gente le gusta consumir cocaína o drogas porque produce el cerebro mucho más placer. Pasamos a la siguiente. Y la tecnología es algo parecido, papás, muy parecido a esto. Se ha hecho se ha asemejado, y te voy a hablar de eso,
lo que es la tecnología con la adicción a la cocaína. Y este punto es muy importante, papás. Cuando hay sobreestimulación, cuando hay mucho videojuego, cuando hay muchas redes sociales, cuando hay, perdón que lo diga, y usted habla de eso, hay mucha pornografía, papás. Hoy la droga más adictiva y peligrosa, esto, papás. Mucho ojo, papás. Para mí es mucho más peligroso hoy la pornografía que el alcohol, papás. Muchísimo más peligroso. Porque la pornografía produce muchísima dopamina. Y voy a explicar por qué. Cuando hay sobreestimulación, cuando hay demasiados estímulos por la tecnología o cualquier otro tipo de adicción, destruyen los receptores de la dopamina de neuronas. ¿Y qué va a pasar? Que van a exigir mayor intensidad y novedad para poder motivarnos posteriormente. En otras palabras, si el muchacho estoy inventando, tiene 15 minutos jugando videojuego, produce mucha dopamina, al rato, al mes, 2 meses, ya esos 15 minutos de videojuego no va a producir el placer que produjo cuando empezó a jugar videojuego. Entonces, en vez de ser 15 minutos, ahora hace 30 minutos. Y al rato hace 40 minutos. Y al rato hace 1 hora, y luego 5 horas, 8 horas. ¿Por qué? Porque la sobreestimulación, el cerebro, pasamos a la siguiente, llega a cierta tolerancia que siempre va a requerir mayor. Esto, papás, es peligrosísimo, porque la dopamina y el exceso empieza a cambiar la jerarquía de nuestros muchachos, la jerarquía de valores, la jerarquía de la vida, papás. Voy a explicar con este estudio. Este es un estudio extraordinario, papás. Me encanta este estudio. En la década de los 50, dos canadienses, Olds y Miller, hicieron un estudio con ratas. Y como se observa en la gráfica de imagen, le conectaron a la rata electrodos. Y esos electrodos producen. Entonces, si la rata oprime del lado derecho, es dopamina. Pero la palanca del lado izquierdo es agua. Entonces, tenía hambre, la palanca izquierda para comer, no pasaba nada. ¿Qué pasó con todas las ratas, papás? ¿Qué pasó con todas las ratas sin excepción? Todas murieron. Todas murieron. Dopamina, que comer, dormir. Y en serio, papás, estos son nuestros hijos. Por eso, papás, lo diga, perdone, esto, señalando, no puede estar en la recámara de sus hijos, menos en la noche, porque el celular produce mucho más placer, mucho más dopamina que el dormir, papás. Entonces tenemos ahora un serio problema en esta nueva generación de adolescentes y de niños con poco sueño. ¿En serio? La universidad donde trabajo, yo trabajo en la universidad. Mis muchachos, alumnos universitarios, el problema número uno que veo en ellos es falta de sueño. Lunes, martes, miércoles, jueves, duermen en promedio de 3 a 4 horas. Y no es porque el muchacho esté estudiando, esté leyendo, haciendo proyectos. La gran mayoría están conectados al celular, al TikTok, al Instagram, etcétera, a los videojuegos, etcétera. Entonces, papás, yo sé que es difícil, yo no digo que sea fácil, pero necesitamos nosotros regular. Miren, otro ejemplo. Este ejemplo lo vemos constantemente. Nuestro hijo en la recámara, jugando videojuego. Está jugando videojuego. Y llegas, le tocas la puerta y le dices, hijito, hora de comer, baja. Y tu hijo, ¿qué te dice? Papá, al ratito, no tengo hambre. Yo me preparo algo. El hijo puede pasar todo el día en su recámara sin comer, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque esto de la dopamina, papá, se lo dice sinceramente, empieza a cambiar la jerarquía de la vida. Ejemplos, tengo muchos ejemplos de esto, papás. Por el tiempo no puedo hablar de todos, pero otro ejemplo que a mí me llama la atención es el siguiente. Maestras de preescolar. Fíjense lo que estoy diciendo. Dicen, bueno, no solamente las maestras, todos los maestros dicen que el niño, adolescente y joven es diferente antes que después de la pandemia. Esto es un hecho. La pandemia generó un cambio enorme en esta generación. Publicamos un libro hace poco, se titula Los pandemios, el mundo que les queda. Y en este libro analizamos cómo esta pandemia acentuó mucho más esto. La pandemia, perdón que lo diga, incrementó las adicciones.
incrementó el tiempo de juego, incrementó el uso de redes sociales, incrementó el alcohol, incrementó el consumo de marihuana, incrementó el uso de la pornografía. En México, 40% la pornografía, solamente en esta pandemia, nada más en eso. Entonces, ¿qué sucede? Que en este proceso se aumentó mucho el momento de adicción y este aspecto de tecnología. Y voy a hablar de esto. Me dice, antes de la pandemia, decía a los niños de preescolar, 4 años, a ver muchachos, vamos a pintar. ¿Cuál era la reacción de los niños? Maestro, qué padre, vamos a pintar, a colores, la crayola, vamos a recortar, maestra, bruto, ahí con las tijeras, y luego vamos a pegar. Increíbles actividades. Hoy, escolar le dice, muchachos, vamos a pintar. Ay, maestra, qué flojera. Muchachos, vamos a recortar. Ay, maestra, qué aburrido. Mejor sacamos el iPad. Sacamos el iPad. Fíjense bien, el niño, que su naturaleza es lúdico, que le encanta la manipulación y el juego, este exceso de tecnología ha cambiado sus intereses, ha cambiado sus valores. Y me dicen las maestras de preescolar, es ahora muy, muy difícil motivar a los niños de preescolar, cuando antes era más o menos sencillo. Les contaba un cuento, una historia, una anécdota, olvídate, los niños fascinados. Ahora los niños se aburren, se distraen. ¿Por qué? Por este exceso de tecnología que el muchacho está viviendo. Pasamos a la siguiente. Y sobre todo, empieza a cambiar la motivación de ellos. Tenemos nosotros datos importantes de uso de tecnología. El 95% de los adolescentes usan al menos una red social. Pasamos a la siguiente. Son datos simplemente fríos y concretos, en donde se observa cuáles son las redes sociales que más se utilizan ahora. Está el número 1, YouTube, y enseguida sigue TikTok. El YouTube y el TikTok son las dos redes, según los estudios, que hoy el muchacho está utilizando mucho más. Pasamos a la siguiente. Pasamos a otra más, por favor. Y esto es algo importante que tenemos que tener, ¿sí? Y observamos cómo hay la percepción de que el 36%, ¿sí?, de los adolescentes pasan demasiado tiempo en redes sociales. Y las niñas o la mujer pasa más tiempo que los muchachos. Por eso el tema, el niño es videojuego y las niñas son redes sociales. Yo sé que hay excepciones, ¿eh? Pero el niño, la adrenalina, el estímulo, el videojuego y todo el de eso es mucho más motivante en el niño que la niña. La niña es más el aspecto lenguaje, afectivo, emoción. Pasamos a la siguiente. Y este punto es muy importante, papás, que tenemos que tomar en cuenta por lo siguiente, papás, ¿sí? En donde hay cantidad de datos, en donde se habla, esto acaba de salir, esto salió hace 2 días. Me impactó este artículo del New York Times hace 2 días. Cómo realmente están las redes sociales afectando negativa. Miren, perdón, antes que nada, Dora. Las redes sociales no es algo que realmente sea muy negativo. O sea, la red social no es ni buena ni mala, es cómo la utilizamos, perdón eso. Y aquí es el mal uso, papás, es el mal uso. O sea, para mí las redes sociales, para mí el Internet es maravilloso, en serio. Perdón que lo diga, esto que estamos haciendo ahorita es algo extraordinario. Llegar a más de 2,000 papás es algo increíble a través de este tipo de tecnología, es algo realmente maravilloso, que hace 15 años jamás lo había pensado, jamás lo había pensado. Entonces, realmente tenemos que tener cuidado en donde tenemos que educar en el buen uso de la tecnología. Y ahorita hablar de eso. Pasamos a la siguiente, por favor. Y hay una gran cantidad de estudios de este proceso, papás, que hay que tener un poco cuidado, sobre todo de analizar. Este libro, papás, lo recomiendo mucho. Es de un neurocientífico francés, Michel Demuguet. La fábrica de cretinos digitales. Extraordinario libro, papás. Lo recomiendo al 100%. Dice el autor, y lo comprobó con muchos estudios, y no solamente él, hay otros estudios que afirman, y dicen lo siguiente, papás, póngame atención. Nuestros hijos son la primera generación en toda la historia de la humanidad que van a ser menos inteligentes que los papás. Lo afirma él y lo afirma una gran cantidad de estudios. Nuestros hijos van a ser menos inteligentes que los papás, por primera vez en toda la historia. Y él habla de 7 puntos menos de inteligencia. ¿Por qué? Hay muchas causas, pero hay 2 causas que yo sinteticé del libro. Una, exceso de tecnología. Pero no tecnología académica, papás, es diferente. En la pandemia hubo el uso de la tecnología en clase, en tareas, en lectura, en proyectos.
Extraordinario, papás, extraordinario. Esto se refiere al uso de ocio, el uso de entretenimiento de la tecnología. Cuando hay un exceso, y lo afirma a nivel mundial, ¿cómo es posible niños menores de 2 años que están expuestos 3 horas diarias de pantalla? Más pregunto, vean ustedes en las carriolas, vean ustedes en los restaurantes. Para que el niño coma, hay que ponerle la tableta. Para que el niño se vista, el niño tiene que tener celular. Para que el niño pueda bañarse, el niño tiene que estar viendo YouTube, caricaturas. Es increíble. O sea, es increíble cómo el niño muy tempranamente está siendo expuesto a esta tecnología, y lo dice la Academia Americana de Pediatría. Dice, niños menores de 2 años, cero tecnología, nada. Fíjense lo que estoy diciendo, nada, nada, porque el cerebro está madurando y creciendo. Exceso de tecnología. Y otro elemento que él habla, y es importante, es el poco desarrollo del lenguaje. Y esto es crítico. Un ejemplo, nada más rápidamente, un ejemplo. No sé si ustedes, bueno, a un servidor. Yo, mi infancia, en la década de los 60, escuché una radionovela todos los días que se titulaba Calimán, el hombre increíble. ¿Alguien escuchaba esa radionovela? Extraordinaria. Vean. Si tienen tiempo, papás, YouTube, vean un pedacito de un capítulo de Calimán. Nada más vean un tantito. Escuchen el lenguaje, escuchen el vocabulario. Es algo, en serio, extraordinario. Y era una radionovela para el pueblo mexicano, para todos. No era para cierta élite, era para todo el mundo. Y el lenguaje era sumamente rico. Los conceptos, qué barros, extraordinarios. En mis clases de licenciatura, les pongo un fragmento de Calimán a mis alumnos, y después de 5 minutos me dicen, maestro, no entendí ni jota. Nada entendí. Digo, sí. ¿Por qué? Porque tu vocabulario está muy pobre. Porque desafortunadamente la tecnología no desarrolla el proceso del lenguaje. Un ejemplo de esto, la lectura. El Twitter, en serio, hizo garras de lectura. ¿Sí? En serio, hizo garras. En donde tenemos nosotros máximo, hoy Twitter, máximo 280 caracteres, si no me equivoco, o 360, creo que son 360 caracteres, que son alrededor de 40 o 50 palabras. Entonces, hoy el muchacho lee pequeños párrafos. Le pones una lectura de media cuartilla, una cuartilla, olvídate, no lo lee. Veanlo en WhatsApp. Ven una lectura un poquito larga y ni la atiende. ¿Por qué? Porque no hay el proceso lector. Pasamos a la siguiente. Y esto es un punto importante, porque la tecnología nos hace inmediato, nos hace fácil, impacta en lo que es la atención. Ahí tenemos los estudios impactantes de este proceso, en donde Microsoft encontró esto. El promedio realmente de lo que es el periodo era 12 segundos y ahora es 8 segundos para estos niños. Y eso es algo importante que tenemos que tener cuidado, sobre todo en el proceso de la atención. Pasamos a la siguiente, que vuelvo a insistir, es el exceso de la tecnología, exceso. Bueno, pasamos a la siguiente. Estos son simplemente datos duros que quisiera yo entrar a un punto muy importante, a lo que es el proceso de lo que es el TikTok. ¿Por qué el TikTok es una de las aplicaciones más peligrosas? Voy a explicar por qué. El TikTok tiene algo que ninguna otra aplicación o red social tuvo hasta ese momento. ¿Cuánto tiempo dura un video de TikTok? Duraba primero 3 minutos máximo, luego duraba máximo 5 minutos, y ahora puede durar hasta 10 minutos un video de TikTok. Pero en promedio, un video de TikTok dura entre 13, 14, 15 segundos. Bien. Entonces, cada 13, 14, 15 segundos viene un video nuevo, un video nuevo, video nuevo. Bueno. Y la dopamina, una de las mejores formas que se produce, que se activa, es la novedad. La novedad, papás, la novedad. Entonces, si el TikTok cada 13 segundos hay un video nuevo, el muchacho se alimenta de dopamina 13 segundos, cada 13 segundos, 14 segundos. El niño sería placer, dopamina. Por eso, el muchacho llega al salón de clase y el maestro, como un servidor, me la paso 30 minutos, 40 minutos hablando, pues inmediatamente el muchacho se desconecta y se aburre. Porque su proceso de placer es cada 13 segundos la recomendación. Y esto es un punto crítico, por eso el TikTok es una de las aplicaciones más adictivas que hay.
Instagram ya anunció que va a cambiar todo su procedimiento como TikTok. Está cambiando a estilo de TikTok. ¿Para qué? Para hacer un proceso más adictivo. Hace unas semanas, en clase de universidad, hablando de este tema, una levanta la mano, me dice, maestro, creo que soy adicta al TikTok, me dice. Creo que soy adicta al TikTok. Y pregunto, ¿por qué? Maestro, es que, mire, con el reloj en la mano, voy a ver TikTok solamente 30 minutos. Maestro, 8 horas y no puedo dejar el TikTok. 8, 9 horas y no puedo dejar el TikTok. Y así es. Y es un punto crítico, en serio. Pasamos a la siguiente. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de aplicaciones, porque en serio, captan y arrastran el proceso de la motivación, muchacho, y los interesan. Pasamos, entonces, hay una gran cantidad, pasamos, aquí ahí sí pasamos, son una serie de diapositivas en donde podemos ver las diferentes formas que hay precisamente en este proceso. Pasamos a la siguiente, pasamos, síguele, por favor. En lo que son diferentes ejemplos de lo que es el uso de la tecnología, ¿sí? Y uno de los elementos impactantes es el sueño. Hoy nuestra generación de niños está impactando el sueño, papá. Esto es crítico. Por eso tenemos que regular. Una persona que duerme poco, fíjense bien, no solamente le afecta en la escuela, poca atención, poca comprensión, poca solución de problemas, poca capacidad para recordar, sino además de eso afecta aspecto emocional, mayor tendencia a la depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, distracciones, etc. O sea, el falta de sueño afecta a todo nuestro organismo. Un ejemplo de esto, simplemente, un ejemplo rápidamente. Hace unos años en Monterrey hubo un torneo mundial de un videojuego llamado Thunderstruck 5. Y vinieron los mejores gamers del mundo, los mejores. Y entre ellos vino uno de Guadalajara, que era 7º lugar en este videojuego. Primer día muy bien, segundo día muy bien, pero en el tercer día ya no se apareció a competir este muchacho. Lo buscan en el hotel y había fallecido. La causa, paro cardíaco. Murió un muchacho de 30 años murió de un ataque cardíaco, de un paro cardíaco murió. ¿Por qué? Dos causas. Una, exceso de bebidas energizantes, de cafeína, y dos, falta de sueño. Falta de sueño. Por eso es muy importante, o sea, esto es un factor que tenemos nosotros que tener mucho cuidado precisamente para poder ayudar a los muchachos a regular este proceso que la tecnología no nos está dando esa posibilidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Y este es un punto muy importante, papás, se lo digo sinceramente, es fundamental que pues tengamos y regulemos el proceso del sueño en nuestros hijos. Y el problema es que es la siguiente, niños pequeños, 5 años, no tienen. Ahora sí voy a entrar, por favor, papá, vean estas gráficas. La mujer adolescente, a partir del año 2007, se dispara tremendamente su depresión, tremendamente. ¿Sí? Y el 2007 es un parteaguas, es donde surge el smartphone, es donde surge el iPhone, es donde ya ahora sí el muchacho tiene todo el mundo en un celular. Y a partir de entonces, sobre todo la mujer, tiene este impacto. Observen la autoestima, esto es impactante, es un estudio que se hizo a más de 45 países del mundo. En todos los países del mundo, la mujer tiene peor autoestima, en todos. ¿Cómo es posible? Si la mujer le va bien en las clases, tiene mejores calificaciones, mejores premios, empieza a tener éxito en su trabajo, la mujer se está empoderando y fortaleciendo, pues hoy la mujer, y sobre todo la adolescente, tiene un serio problema y sobre todo se ve la curva, o sea, se ve de los primeros años cómo la mujer tiene muy baja autoestima y mucho tiene que ver. Pasamos a la siguiente. Con este aspecto de redes sociales, en serio, redes sociales. Porque la muchacha se compara y se compara partiendo de que tiene que cumplir ciertas expectativas. Otra gráfica respecto de niñas y niños. Observen color rojo niñas, color azul niños, es porcentaje de presión, 0%, 40%. Y en la parte de la eje de las X horizontal tenemos cuántas horas la persona está en redes sociales. Si el muchacho y la muchacha está 0 horas, es normal. Está entre un 5 y 10%. Pero si el muchacho está más de 5 horas, observen cómo explota el proceso de la niña. No tanto el niño, la niña, observen que cerca del 40% de las niñas que están más de 5 horas en redes sociales tienen riesgo de depresión. Más del 40%.
Papás, esto es algo realmente que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en este elemento de que la niña, ahora, si su hija está, estoy inventando, 3 horas en redes sociales y su muchacha tiene una buena, sabe que esto no le afecta a ella, eso no le importa, que venga la aprobación, el like, que la acepten, para ella sigue siendo ella, sin importar el poder cumplir las expectativas de todo el mundo, no pasa nada. Que esté 2, 3 horas si usted desea, no pasa nada. Pero si su hija empieza a observar que empieza a estar triste, negativas, empieza a tener pensamientos rumiantes, en donde la niña empieza a tener ciertas características de depresión, por favor, papás, tenemos que poner algo para solucionar ese problema, que hoy realmente estamos bien. Pasamos a la siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, esto es importante, sobre todo en redes sociales. Y ahorita videojuegos, rápidamente. Pasamos a la siguiente, ¿no? Quisiera ahorita entrar ya a los videojuegos para hablar un poco en este proceso. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Siguiente, por favor. Uno de los videojuegos, pasamos a la siguiente, por favor. Siguiente, por favor, más siguientes. Sí, estamos hablando de la comparación, de la aprobación, que es la niña. Ahora quiero entrar a lo que es el niño. Pasamos a la siguiente, por favor. Una más, por favor. Pasamos. Siguiente, por favor. Que eso es todo el problema que estamos viendo, la sexualización de la niña. Cuidado con ese proceso, en el proceso. Bien, pasamos a la siguiente. Uno de los elementos importantes, pasamos, por favor. Síguele pasando. Uno de los elementos, sigue, por favor. Elementos importantes. Un antes, por favor, un antes. Punto es importante, antes. Nos regresamos antes. Un anterior, por favor, anterior a esa. Por favor, anterior. Uno de los elementos antes de eso, por favor. Ahí me quedo. Este es un punto muy importante que quiero hablar con ustedes. Una después, por favor, una después. Es el aspecto de la pornografía. La pornografía es uno de los elementos más adictivos que hay. En el 2019 publicamos ese libro en donde analizamos cómo hoy la pornografía está afectando a nuestros hijos. Y voy a decir, ¿por qué? Nada más, por favor. ¿Por qué me preocupa muchísimo la pornografía? Usted va a decir, es que siempre ha existido. Pues sí, no más que antes, el hombre o el adolescente, una más, por favor, buscábamos la pornografía. Íbamos a una revistería, buscábamos la revista Playboy y ya. Pero hoy no. Hoy la pornografía busca a nuestros hijos. Fíjense lo que estoy diciendo. Hoy la pornografía busca a nuestros hijos. Esta aplicación es Instagram. Papás, si sus hijos en Instagram, muy probablemente están viendo pornografía. Esta semana pasada tuve la oportunidad de ir a Reynosa a dar unas conferencias a muchachos de secundaria y otra conferencia preparatoria. Hablé de este tema. Y en un auditorio de más de 400 alumnos de secundaria y preparatoria, les pregunté, levanta la mano, ¿quién tiene Instagram? Casi todos. Yo creo que el 95-96% tiene Instagram. Ok. Este 95-96% que tiene Instagram, quiero que deje la mano levantada si alguna vez recibieron una notificación parecida a esta. Y papás, secundaria y preparatoria, la gran mayoría la dejaron levantada. La gran mayoría. O sea, si no todos, 92-93%. Nuestros hijos han recibido notificaciones parecidas. Son robots cibernéticos que mandan miles y miles de mensajes, en donde el muchacho se puede conectar. Ahí está. Se llama Hi Guillermo, le pone, porque Guillermo es el nombre del Instagram. Y el muchacho contesta abajo a la izquierda, Hi. Independientemente de lo que el muchacho conteste, el robot cibernético sigue mandando preguntas o simplemente respuestas. Pasa. Enseguida, el robot cibernético le comenta, tomas estado y él le pone va. O sea, lo que tú le contestes, el robot sigue mandando. Una más, por favor. Inmediatamente, este muchacho tiene 10 años, por cierto. Este muchacho tiene 10 años. Le dice, gracias por estar en mi red social, y él contesta una palabrota para que no esté dando lata. Pasamos a la siguiente. Inmediatamente después de esto, el robot cibernético manda un enlace. Yo sé que hay muchachos y muchachas que lo cancelan, lo bloquean o no le hacen caso. Pero ¿cuántos de ellos entran a estas páginas pornográficas? Y en serio, papás, el muchacho que entra es muy difícil sacarlo de ese proceso. Muy, muy difícil. Y ahora, por lo siguiente, hoy la pornografía, una más, por favor, papás. ¿Por qué me preocupa tanto? Porque no es la misma pornografía de la década de los 50. En 1954, la revista Playboy saca su primera
revista. Y la portada es de Marilyn Monroe, la diosa de la belleza. Y en la primera revista de Playboy, Marilyn Monroe salió semidesnuda, de la cintura para arriba. Fue lo único que se vio, nada más. Y era lo peor de aquel entonces. Bueno, hoy eso se llama softcore. Lo ven los niños en las caricaturas, lo ven en las novelas, lo ven en la serie de televisión, ¿sí? El medium core es cuando hay una relación explícita entre un hombre y una mujer. Nuestros hijos no ven eso. Nuestros hijos ven hardcore. Hay sadismo, hay masoquismo, hay sexualidad con animales, sexualidad con muertos, hay sexualidad con niños. Papás, hay más de 850 categorías. Más de 850 categorías, en serio. Papás, por favor. Y va de categorías realmente poca intensidad a categorías con mucha intensidad. Cuando el muchacho empieza, es como la adicción de la dopamina. Empieza a ver videos con poco estímulo, con poca excitación, pero conforme van avanzando, el cerebro va llegando, acostumbrándose, llega a cierta tolerancia y cada vez ven peor y peor videos con mayor claridad. Y esto es algo crítico. Y lo que me preocupa más de esto, papás, no solamente es eso, sino que en México, la categoría número uno que ven los mexicanos y las mexicanas, papás, México hoy, este año, ocupa el tercer lugar mundial que las niñas ven pornografía. México ocupa tercer lugar mundial que las niñas ven pornografía. Impactante. Y la categoría que más ven tanto niños como niñas es el hentai. Hentai. El anime pornográfico. Y esto genera una gran distorsión, papás. Distorsión en la mente, distorsión en las emociones, distorsión en la adicción, papás, distorsión en la relación humana. En serio, esto es crítico, papás, crítico. Pero bueno, papás, tenemos que cuidar de esto. Ya para terminar rápidamente, papás, hablar del videojuego, papás. Esto es muy importante. Uno de los videojuegos más vendidos en los últimos años es el GTA V, el Grand Theft Auto V. Este videojuego rompió cantidad de récords a nivel de ventas, a nivel de ingresos económicos, que por cierto, el próximo año ya anunciaron el GTA 6. Ya lo anunciaron. Hay que tener un poco cuidado, papás. Este videojuego, papás, voy a hablar rápidamente de él. Hoy es usado por los soldados americanos. Los soldados americanos son entrenados una hora diaria con este videojuego. ¿Por qué? Porque reducen la sensibilidad, reducen la percepción del dolor ajeno, reducen la compasión, la empatía, papás. Y a partir de la versión de San Andrés en el año 2004, que fue la séptima versión, porque ya son 15 versiones del GTA V, hay sexo explícito, papás, sexo explícito. Vas en tu carro deportivo, subes una prostituta, tienes el sexo como tú lo quieres tener, y esto realmente en forma explícita y nuestros hijos están siendo expuestos. El GTA V, papás, está clasificado para mayores de 19 años. Los niños de 9, 10, 11 años lo están jugando, papás, lo están jugando. Y lo peor de todo este proceso, papás, viene, ya termino, perdónenme que me prolongue, viene la inteligencia artificial, papás. La inteligencia artificial va a generar un cambio enorme en todo este proceso. Un ejemplo, papás, más un ejemplo, la pornografía. Ya está surgiendo la pornografía con inteligencia artificial. El muchacho selecciona, elige la persona que le gusta, color de ojos, estatura, piel, lo que son las dimensiones, todo lo que tú quieras. Y esta persona está entrenada para lograr excitar a la persona que entró con ella. Está entrenado. Entonces ya estás hablando con una persona, claro, virtual, pero una persona virtual inteligente que sabe perfectamente cómo lograr la excitación del ser humano. Y el problema es que la persona va a entrar en una interacción cada vez más profunda y más real en esta relación. Entonces, papás, hay que tener un poco cuidado a lo que estamos enfrentando. Bien, ahora sí, termino mi presentación. Gracias por la atención. No sé si haya momento de preguntas. Ahí sí dejo a ustedes la palabra. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, doctor Jesús. Ha sido en realidad un placer escuchar esta presentación.
Nos ha llenado de información y también de muchas preguntas. Tenemos a más de 2,300 asistentes en este momento y tenemos algunas inquietudes. Allí agradecemos a todas las familias su participación. Vamos a compartir de manera general algunas. Si nos gusta apoyar, por favor, doctor. Hay una pregunta de los papás que mencionan, cuando se les recoge la tablet a los niños y se enojan, ¿cómo deberíamos de reaccionar como adultos para corregir esta actitud? Bien, mire, recuerden ustedes que cuando el niño empieza a estar expuesto a un exceso de tecnología, se genera una adicción y se genera una dependencia. Entonces, en ese proceso de dependencia es como cualquier otro tipo de droga. Un alcohólico que no tiene alcohol y necesita el alcohol y exige el alcohol y no le dan alcohol, inmediatamente reacciona. ¿Por qué? Porque el cuerpo explota en este proceso. Entonces, es un elemento, entre comillas, hasta cierto grado normal del niño. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros, papás, tenemos que detectar hasta dónde está llegando este niño, el nivel de dependencia, que el niño no puede controlar esos impulsos. Entonces, tenemos que fijar reglas, normas. Ejemplo, estoy inventando. Si yo le doy tecnología al niño, celular, tableta, laptop, llámame como tú quieras, hay que hacer un contrato, papás. Hay que hacer un contrato. Por favor, no le den, porque los privilegios se ganan, no se regalan. La libertad se gana, no se regala. El uso de la tecnología se gana, no se regala. Por favor, papás. Entonces, si mi hijo en un momento dado apenas está entrando en este momento, yo tengo que garantizar que mi hijo haga un buen uso. Y para si no sé todavía si va a ser un buen uso, hago un pequeño contrato. Contrato en horarios, contrato en uso, contrato en contenido, contrato en aplicaciones, en 1000 cosas, hagan el contrato. Y en Internet hay muchos contratos, hay muchos ejemplos de contrato. Y ahí es donde yo entro en este proceso. Voy a inventar. Hijito, ¿quieres, bueno, estoy inventando, ¿quieres celular? A las 10 de la noche se recoge el celular de tu cuarto. Y tú lo firmaste y estás de acuerdo con eso. Porque si no, no te doy el celular. Ok. El niño lo firma, está consciente de eso. Ok. Llega el momento de la noche, 10 de la noche, y le dices, hijito, el celular, mamá, dame 3 minutos más, dame 5 minutos más, dame 15 minutos más. Y digo, ok, no hay problema, soy flexible. 15 minutos y me das el celular. Y no quiero que me reclames y me grites. Ok. A los 15 minutos, ahora sí dame el celular. Pero mamá, es que es muy poco tiempo, yo soy el único, todos mis amigos. Empieza a grite. Tú firmaste el contrato y en el contrato dice que me vas a entregar a las 10 de la noche. No cumples de eso, vienen consecuencias, hijito, no vas a usar celular por la noche. Pum, se acabó. Papás, tenemos que tener uso o mal uso de la tecnología. Y si el muchacho reacciona impulsiva, no se enoje, en una pacífica, simplemente llegaron a un acuerdo, hijito, un acuerdo y tú de acuerdo en eso. Entonces, hijito, vas a vivir esta consecuencia. Y hay la consecuencia, pero no hay que gritar, que engancharnos con los muchachos, sino que el muchacho pase, que si el muchacho en un momento dado empieza a gritar, pues que grite solo, no pasa nada. ¿Sí? Pero en un momento dado, que el muchacho debe cumplir las límites que quedó en este proceso. Entonces, en otras palabras, que viva pequeñas consecuencias al no cumplir precisamente esas promesas que él realizó. Muchas gracias, doctor, por el tip del contrato. Una última pregunta que nos gustaría participarle. ¿Cómo hacer que los adolescentes se den cuenta que el uso de estas plataformas llegan a afectarles? Bien, miren, en primer lugar, hay una gran cantidad de estudios que yo puedo darle al muchacho para que lo lea. A ver, hijito, lee este pequeño artículo, ve este artículo del periódico, no un artículo de 20 páginas, sino simplemente un pequeño párrafo, 2 párrafos, una pequeña hoja, una cuartilla. A ver, lee este artículo, a ver, fíjate bien el impacto que tiene el mal uso de la tecnología o de las redes sociales. Léelo. El muchacho ya lo leyó, ahora sí, lo vamos a platicar, a ver qué te pareció, qué piensas, qué crees. Empezamos en este proceso de diálogo. O sea, tenemos que el muchacho, primero racionalmente, que el muchacho se dé cuenta
del posible impacto que tiene eso. 1. 2. Si el muchacho en el uso de la tecnología empieza a demostrar conductas antisociales, conductas un poco impulsivas, lo hago a ver. A ver, muchacho, a ver, hijito, hijita, fíjate bien cómo estás reaccionando. ¿Ya te escuchaste? ¿Ya viste cómo me estás diciendo cuando te dije del uso de la red social o de la limitación que yo te puse? ¿Te dices cómo estás reaccionando? O sea, esto no es adecuado para ti, muchacho. Tú no estás realizando precisamente y esta tecnología está produciendo cierto daño en ti misma. Fíjense bien, papás. No los vamos a convencer, papás. Fíjense bien, esto es bien importante. No los vamos a convencer. Pero yo esfuerzo, explico por qué y el para. Una vez, quizá 2 veces. Quizá la tercera vez el hijo no lo entiende o no lo quiere entender, hijito, pues ni modo. Es la regla, soy tu padre y voy a buscar lo mejor para ti. Papá, pues ni modo, tenemos que empezar a implementar un poco el proceso de autoridad, papás. Tenemos nosotros que si yo veo a mi hijo que está, pues poner realmente el poderlo proteger, que es lo que requiere ciertos límites, ciertas estructuras, ciertas reglas, ciertas consecuencias, papás, pues lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque el objetivo más importante de la vida no es que mi hijo me quiera, me ame, papás. Eso no es el objetivo. Mi hijo me va a odiar. El objetivo más importante es preparar a mi hijo en el camino tan difícil que va a tocar. Ese es mi objetivo. Y si en ese camino tan difícil que lo estoy preparando, mi hijo se enoja, pues ni modo, es parte de la vida. Muchísimas gracias, doctor Jesús. Para los papás ha sido una grata experiencia esta reunión. Sin duda que hay muchas inquietudes. Agradecemos que hayan dejado sus preguntas en el chat. Se las vamos a hacer llegar al doctor Jesús. Sin embargo, pues será tiempo de ir cerrando esta presentación. La red de colegios Mano Amiga quiere agradecerle al doctor Jesús Amaya por su excelente participación en esta conferencia magistral, la cual estamos seguros será de gran valor para cada uno de nosotros como asistentes. Mano Amiga también le da las gracias a todos ustedes, papás, alumnos, exalumnos, colaboradores e invitados a esta conferencia, la cual se ha realizado pensando precisamente en y para ustedes. Para más información sobre el conferencista y nuestros siguientes eventos, pueden consultar nuestra página de internet www.manoamiga.mx/conferencias. Si tienen algún comentario, observación, con gusto pueden escribirnos al correo conferencias@manoamiga.edu.mx. La red de colegios Mano Amiga queda a sus órdenes. Muchas gracias y que pasen una excelente noche.